Para China, América Latina representa una paradoja, un continente con riqueza natural inmensa, talento humano y ubicación estratégica, pero incapaz de construir su propio destino. En informes del Instituto de Estudios Latinoamericanos de Beijing, los académicos chinos suelen describir a la región como un espacio potencialmente poderoso atrapado en su propia herencia colonial. En otras palabras, un continente sin memoria estructural, que nunca terminó de decidir qué quiere ser. Mientras China reconstruyó su identidad después de un siglo de humillaciones, América Latina nunca logró crear una identidad unificada tras la herencia española. China superó la era colonial a través de la restauración cultural, América Latina, en cambio, la transformó en una mezcla que hoy se celebra, pero que también carga una fractura profunda, la pérdida de continuidad cultural. Para los intelectuales chinos, la historia latinoamericana es un espejo de lo que China pudo haber sido si no hubiera recuperado su soberanía. América Latina es el continente que cambió de colonizador, pero no de mentalidad. Pasó de obedecer a España a depender económicamente de Estados Unidos. Culturalmente, nunca reconstruyó una identidad nacional que integrara lo indígena con lo moderno, prefirió copiar al modelo europeo antes que reinterpretarse. En la filosofía política china, un país solo puede desarrollarse si mantiene una línea cultural continua, una noción del nosotros que trascienda el tiempo. Latinoamérica, dicen los académicos chinos, nunca la tuvo. Cada nación fue un experimento sin raíz profunda, un mosaico de repúblicas jóvenes con alma vieja y prestada. Uno de los temas más criticados por los economistas chinos es el modelo electoral latinoamericano. En los debates de la Universidad Renmin de China, se describe como democracia sin disciplina. Cada cambio de gobierno significa la destrucción del proyecto anterior. La ideología se convierte en espectáculo, y el progreso, en promesa reciclada. Los chinos no lo ven como falta de libertad, sino como falta de propósito. En la visión del Partido Comunista Chino, la política no debe ser un campo de batalla entre derechas e izquierdas, sino un mecanismo de ejecución estratégica. Y aquí aparece una paradoja que los analistas chinos subrayan. Lo que en América Latina se llama izquierda, para China podría ser derecha. Y lo que aquí se llama derecha, en muchos casos coincide más con los principios de control estatal, planificación central y soberanía nacional que caracterizan al Partido Comunista Chino. Para ellos, la división entre izquierda y derecha en América Latina es un reflejo superficial de la política europea del siglo XIX, totalmente desconectada de las verdaderas necesidades nacionales. En los foros de la Chinese Academy of Social Sciences, los antropólogos chinos suelen mencionar un concepto clave, ruptura de la civilización originaria. A diferencia de China, que mantuvo una continuidad cultural de más de 4.000 años, América Latina sufrió una sustitución identitaria tras la colonización. La cultura andina, amazónica o mesoamericana no se integró al Estado moderno, fue marginada. Y esa fractura, según los chinos, impide la cohesión social. El discurso de la mezcla cultural es visto con simpatía, pero también con preocupación. Porque cuando una sociedad no tiene un núcleo común, no puede generar visión colectiva. En palabras de un estudio chino sobre el Perú. Los pueblos que celebran su mezcla sin reconocer sus heridas no construyen nación, solo adaptan su pasado para hacerlo tolerable. Para China, la fortaleza nacional proviene de un sentimiento unificado de destino, no de diversidad sin dirección. Eso no significa homogeneidad, sino coherencia. Los economistas chinos analizan América Latina como una región que nunca logró escapar del modelo de dependencia. Exporta materias primas, importa tecnología, y cada crisis política repite el mismo patrón, devaluación, inflación, deuda externa. Mientras tanto, China, que en los años 70 era más pobre que Bolivia o Perú, transformó su economía en un sistema híbrido, capitalismo controlado por el Estado, con metas nacionales claras. Desde Beijing se suele decir que América Latina confunde la libertad con la desorganización. Cada gobierno promete apertura económica o justicia social, pero ninguno construye un modelo productivo autosostenible. Y el motivo no es la ideología, sino la falta de continuidad. China entiende el desarrollo como un proceso de generaciones, América Latina, como una campaña electoral. Para los estrategas chinos, el debate entre izquierda y derecha en América Latina es un teatro sin contenido real. Desde el punto de vista de Beijing, tanto la izquierda como la derecha son formas diferentes de administrar la dependencia externa. Una negocia con Washington, la otra con Bruselas o con Pekín, pero ninguna cambia la estructura. Por eso, los analistas chinos dicen que América Latina cree estar en lucha ideológica, cuando en realidad solo cambia de proveedor. Lo que China observa con asombro no es la pobreza material, sino la pobreza de visión.
Un continente que aún mide su progreso por los indicadores del Fondo Monetario Internacional y no por la capacidad de construir independencia tecnológica. El nacionalismo en China no es una ideología, es un deber cultural. El Partido Comunista lo llama autoafirmación civilizatoria. Por eso, en sus discursos sobre América Latina, Pekín insiste en que el desarrollo real comienza cuando un país deja de definirse por lo que otros esperan de él. La historia china del siglo de humillación, cuando potencias extranjeras impusieron su voluntad, es vista como una advertencia universal. Y desde esa perspectiva, América Latina, según la visión china, aún vive su propio siglo de humillación, solo que ahora disfrazado de libertad política y dependencia económica. Varios autores chinos, como Chenping Gu Baiyi, sostienen que el principal obstáculo de América Latina no es la pobreza, sino la identidad colonial internalizada. Las élites imitan a Europa, las clases medias consumen los valores de Estados Unidos, y las comunidades originarias siguen marginadas. El resultado es un continente sin narrativa propia. China, en cambio, reconstruyó su narrativa desde su propia historia, su filosofía confuciana y su sentido de continuidad. Por eso Pekín insiste, sin control cultural, no hay desarrollo político ni económico posible. Desde la visión china, América Latina no está condenada, pero sí distraída. Tiene los recursos, la gente y la historia para ser potencia, pero carece de dirección y de autocrítica. China aprendió a avanzar sin pedir permiso al mundo. América Latina aún espera la aprobación de otros para definir su rumbo. Y en esa diferencia se encuentra la explicación más profunda de su destino. China planifica siglos. Latinoamérica improvisa gobiernos. China protege su cultura como base de poder. Latinoamérica la diluye entre nostalgias coloniales y promesas políticas. Desde Beijing, el diagnóstico es claro. El desarrollo no es cuestión de ideología, sino de civilización. Y mientras América Latina siga discutiendo quién tiene la razón, China seguirá construyendo el futuro.